El pueblo de San Pedro estaba envuelto en una silenciosa tristeza, mientras familiares y amigos se reunían en la capilla para despedir a Clara Hernández. Conocida por su amabilidad y su habilidad para ayudar a los demás, Clara tenía una forma especial de levantar el ánimo, siempre lista con una palabra de aliento o un gesto cálido. Ahora la luz del sol se filtraba a través de los vitrales de la capilla, proyectando suaves tonos de colores sobre la escena solemne, como si la naturaleza misma honrara su partida. El padre Miguel, una presencia calmada y constante, se encontraba cerca del ataúd. Conocido en todo San Pedro por su serena fortaleza, guiaba a todos a través de la triste ceremonia. Junto al ataúd yacía Bruno, el Golden Retriever de Clara. Leal hasta el final, Bruno parecía entender que esto era una despedida. Permanecía quieto, con la cabeza apoyada en sus patas y la mirada fija en el ataúd. Cuando el padre Miguel comenzó su eulogio, un murmullo recorrió la congregación. Bruno, que había estado acostado en silencio, de repente levantó la cabeza. Sus orejas se erguían como si percibiera algo. Su nariz se movió y luego, para sorpresa de todos, emitió un ladrido bajo. Al principio fue un sonido suave, pero rápidamente se volvió más fuerte e insistente, como si estuviera impulsado por una urgencia interior. Su mirada estaba fija en el ataúd. Sus ladridos llenaban la sala con una energía inesperada que inquietó a los dolientes. El padre Miguel se detuvo, visiblemente sorprendido. Los hijos de Clara, Nora y Diego intercambiaron miradas desconcertadas. «Nunca ha actuado así», susurró Diego frunciendo el ceño. «Especialmente cerca de mamá», añadió Nora igual de sorprendida. El leal compañero de Clara siempre había sido bien portado y tranquilo, una presencia silenciosa durante sus últimos días, casi como si hubiera sabido que el final se acercaba. Ahora, sin embargo, Bruno parecía casi frenético. Sus ladridos resonaban en las paredes de la capilla, atrayendo todas las miradas hacia él. A medida que el padre retomaba su discurso, los ocasionales gruñidos y persistentes ladridos de Bruno interrumpían sus palabras, arrojando una sombra sobre el servicio. Los dolientes miraban entre el sacerdote y Bruno, sin saber cómo interpretar ese comportamiento inusual. Incluso después de varios intentos por calmarlo, Bruno continuaba ladrando. Sus ojos nunca se apartaban del ataúd. Finalmente, la ceremonia llegó a su fin, pero una extraña tensión flotaba sobre la capilla, un aire de curiosidad y confusión. Mientras los invitados comenzaban a irse, Diego notó que Bruno se quedaba cerca del ataúd, casi como si se resistiera a partir. «Quizás él sabe algo que nosotros no», murmuró Diego a Nora, quien asintió, su expresión pensativa mientras miraba al perro, que permanecía junto al ataúd, inquebrantable. Con Bruno a su lado, Nora y Diego salieron de la capilla. El extraño comportamiento del perro permanecía en sus mentes. Más tarde esa noche, regresaron a la casa de Clara, el lugar donde había pasado sus últimos años y donde cada habitación parecía guardar su calidez y recuerdos. Bruno deambulaba por la casa, mirando ocasionalmente hacia ellos, como esperando que lo siguieran. Nora recordó los últimos días de su madre. Clara había estado más callada, más introspectiva, casi como si estuviera cargada por algo que no había expresado. Nora compartió sus pensamientos con Diego y ambos comenzaron a preguntarse si Clara había dejado algo sin terminar, algo que Bruno de alguna manera había percibido y estaba tratando de revelar. Esa noche, el silencio en la casa de Clara era pesado y las preguntas giraban en sus mentes. El extraño incidente en el funeral había sido inquietante, pero mientras se sentaban juntos, sintieron una creciente certeza de que los ladridos de Bruno eran más que dolor. Eran un mensaje que necesitaban entender.
Mientras la luna proyectaba su pálida luz sobre San Pedro, decidieron comenzar a buscar al día siguiente con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que su madre había dejado atrás y por qué Bruno se había vuelto tan inquieto. Después del funeral, Nora y Diego regresaron a la casa de su difunta madre en San Pedro. La casa, antes cálida y llena de la presencia de Clara, ahora se sentía extrañamente vacía, como si algo esencial se hubiera ido con ella. Bruno deambulaba de habitación en habitación, deteniéndose ocasionalmente como si esperara que alguien regresara. Nora y Diego lo observaban, aún desconcertados por su comportamiento en el funeral. Cuando el ocaso llegó, Nora comenzó a ordenar las pertenencias de Clara, buscando un sentido de cierre, pero también respuestas a las preguntas que persistían en sus mentes. Bruno los seguía de cerca, acomodándose junto a ellos de vez en cuando, como si fuera parte de la búsqueda. En un rincón polvoriento del sótano, Nora encontró un viejo baúl desgastado. Dentro había una colección de cartas, sus bordes amarillentos y algunas fotografías descoloridas. Llamó a Diego y juntos revisaron las cartas, todas dirigidas a Clara y escritas por alguien llamado Samuel, un nombre que les era desconocido. A medida que leían, percibían un vínculo entre Clara y Samuel. Sus palabras eran cálidas y nostálgicas y hacía referencia a un lugar junto al lago y a una promesa que Clara le había hecho para apoyarlo en tiempos difíciles. ¿Mamá alguna vez mencionó a Samuel?, preguntó Diego, frunciendo el ceño. Nora negó con la cabeza. No que yo recuerde. Pero él sigue mencionando este lago. Quizás sea el lago de Chapala. Es donde solía llevarnos de campamento. Continuaron leyendo, encontrando indicios de las luchas que Samuel enfrentaba y cómo Clara había estado allí para él. Sin embargo, nada en las cartas explicaba completamente su conexión. Las únicas pistas eran la promesa que ella había hecho y el lago que parecía significativo para ambos. Intrigados, mostraron las cartas al padre Miguel, quien había conocido bien a Clara. Él también se mostró sorprendido, sin saber nada sobre Samuel. Intrigado, les animó a explorar más a fondo, sugiriendo que Clara podría haber dejado estas cartas intencionalmente, como si quisiera que las descubrieran. Al caer la noche, los hermanos se sentaron en silencio, uniendo fragmentos del pasado de su madre. Bruno yacía a sus pies, sus ojos puestos en ellos, siempre vigilante. Sentían que estaban destinados a encontrar estos secretos, a entender una parte de Clara que nunca habían conocido. «Deberíamos ir al lago de Chapala», dijo finalmente Diego. «Quizás allí encontremos más respuestas». Nora asintió. Las cartas habían abierto una puerta a un lado desconocido de la vida de su madre. Mañana partirían, esperando que el lago revelara lo que Clara había dejado sin decir. Temprano a la mañana siguiente, Nora, Diego y Bruno se dirigieron al lago de Chapala, un lugar lleno de recuerdos familiares, pero ahora teñido de misterio. El lago estaba tranquilo. Sus aguas quietas reflejaban las hojas otoñales como un espejo. Durante años, Clara los había llevado allí para pasar fines de semana de campamento, pero hoy el lago tenía una atmósfera diferente, como si guardara un secreto destinado solo a ellos. Caminaron por el sendero familiar hasta que llegaron a una vieja cabaña rústica cerca de la orilla del lago. El lugar parecía abandonado, pero al acercarse notaron pequeñas señales de uso reciente. Huellas junto a la puerta y una manta de lana gastada cuidadosamente doblada sobre una silla de madera afuera. Bruno olfateó el aire, alerta, su cola rígida mientras avanzaba cautelosamente hacia la cabaña. «¿Crees que este era el lugar de Samuel?», preguntó Diego mirando a Nora. Ella asintió, sus ojos examinando el área.
No conocían esta cabaña, pero se sentía extrañamente conectada con Clara, como otra parte de su vida que apenas estaban descubriendo. De repente, la puerta chirrió al abrirse y un hombre frágil apareció a la vista. Los miró con ojos cautelosos, su figura encorvada por la edad. ¿Son los hijos de Clara?, preguntó, su voz temblorosa. Nora dio un paso adelante asintiendo. Sí, somos sus hijos. Usted debe ser Samuel. La expresión del hombre se suavizó y asintió. Clara, ella era mi amiga más antigua. Teníamos una promesa, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Samuel hizo una pausa, su mirada perdiéndose en el lago. Ella fue la única que supo por lo que pasé. Incluso después de todos estos años, nunca me dio la espalda. Samuel les contó cómo Clara había sido su confidente más cercana durante un capítulo difícil de su vida. Habían compartido años de amistad, pero un giro del destino los separó. Sin embargo, Clara había permanecido fiel a su promesa, brindándole apoyo silenciosamente desde la distancia. Les mostró recuerdos que ella le había dejado a lo largo de los años. Notas, pequeños objetos, cada uno un símbolo de su lealtad y bondad. Mientras hablaba, quedó claro que Clara había sido mucho más de lo que ellos sabían. Un pilar de apoyo no solo para su familia, sino también para este amigo perdido. La voz de Samuel vaciló y lanzó una mirada a Bruno, quien se sentaba a su lado tranquilo y vigilante. Clara dijo que enviaría a alguien si necesitaba ayuda, murmuró Samuel, mirando a los hermanos con una pequeña sonrisa de gratitud. Nora y Diego sintieron el peso del último acto de bondad de su madre. Ella les había confiado, a través de Bruno, este legado de compasión. Juntos ofrecieron a Samuel la ayuda que necesitaba, sintiendo la presencia de su madre guiándolos. Al dejar el lago de Chapala, Bruno trotaba a su lado, finalmente en paz. Habían cumplido la última promesa de Clara, honrando su memoria de la manera que ella hubiera querido.